Hola gente, ¿cómo están? Es un placer enorme, es un gusto para mí de estar una vez más llevándole estas buenas nuevas de salvación. La verdad, le digo sinceramente, si hay algo que me motiva a hablar de Dios, es cuando veo que falsifican la palabra de Dios o la malinterpretan. Entonces siento motivación de parte de Dios para expresarme así, de esta manera, como cada vez lo estoy haciendo. Escuché los otros días un predicador, un pastor, que decía que Satanás, el diablo, es hijo de Dios. Me sorprendió cuando este varón dijo esto. Dije yo, ¿cómo es posible que Satanás es hijo de Dios? Si Dios me dice en el nuevo pacto, totalmente distinto a lo que este hombre está predicando. Entonces dije, bueno, hay una razón para hablar de Dios. Realmente hay una razón. Porque nos corresponde, como hijo de Dios, de decir la verdad. ¿Y sabe lo que dice al respecto a lo que decía este hombre, lo que dice Jesús, lo que dice Dios a través de su Hijo Jesucristo? Todo lo contrario. En San Juan 1:12 dice, mas a todo lo que le recibieron, a lo que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. A lo que creen. O sea, para ser hijo de Dios, hay que recibirlo a Jesús como nuestro único Salvador personal. Nadie es hijo de Dios, sino primero lo tuvo que recibir a Jesucristo. Y cuando digo lo tenemos que recibir, no es que la salvación viene de los hombres. No. Dice la Biblia, la palabra de Dios, vosotros no me habéis elegido a mí, mas yo os he elegido a vosotros. ¿A qué se estaba refiriendo Dios cuando se dice la Biblia estas palabras, vosotros no me habéis elegido a mí, mas yo los he elegido a vosotros? ¿Sabe a qué se está refiriendo? Que el Evangelio no lo aumentaron los hombres. No. El Evangelio es algo divino. Exclusivamente viene de parte de Dios. Por cuanto nosotros necesitamos de Dios. Por eso dice la Biblia, sin mí nada podéis hacer. Cuando yo digo que lo recibo a Jesús como mi Padre, porque Él me está haciendo una invitación. No es que yo puse a Dios para que me salve. No. Dios se puso en mi camino. Me dijo, Héctor, te hago una invitación. Y yo lo acepté. Porque tiene un plan de salvación. Mi amigo, pero tú puedes rechazarlo a Dios si quieres. Tú tienes esa facultad. Tú lo tienes. Que se llama libre albedrío. Cosa que muchos por ahí no predican el libre albedrío. No existe para muchos pastores el libre albedrío. Eso es antibíblico predicar así. Existe el libre albedrío, amigo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Por eso que Dios nos llama, nos hace una invitación. Pero, ¿qué hacemos nosotros? ¿Invitamos esa invitación o lo rechazamos? ¿Se da cuenta que Dios no se mete de prepo en nuestra vida, sino que Él nos hace una invitación? ¿Y sabe por qué? Porque Dios Todopoderoso, Él todo lo sabe. Dios propuso desde un principio, desde Génesis hasta hoy, que el ser humano tome decisión. Y qué lindo es abrir el corazón a Jesucristo, decirle, Señor, heme aquí, te necesito, quiero que tú seas mi Padre, quiero que tú me perdones todos mis pecados que he cometido y me lave con tu sangre. Claro que es así, porque Jesús derramó de su sangre por nuestros pecados. Lo cierto es que nadie es hijo de Dios si no lo recibe a Jesucristo. Es así. Satanás es creación de Dios, pero no es hijo de Dios. ¿Que él es creyente? Sí, dice la Biblia. Dice que él cree, le cree a Dios y tiembla frente a la presencia de Dios.
pero él es un creyente, un ser convencido que Dios es real, pero él no es convertido, porque dice la Biblia, arrepentíos y convertíos a Dios. Él no es convertido. Por eso, mi amigo, se predica y se exhorta el Evangelio, la palabra de Dios, para que la persona, el ser humano, vuelva en sí, reflexiones y reconozca que necesita a Jesucristo como su único Salvador personal. Mi amigo, es triste ver cómo mal se interpreta la palabra de Dios y cómo lleva a confundir a la gente. Dios no confunde a nadie. Dios es luz. Dios es luz. ¿Y sabe lo que dice allí en el libro de San Juan 8:44 en adelante? Cuando Jesús exhortaba y lo reprendía a los judíos de aquel entonces, porque eran religiosos, se decían creer en Dios, creían en el Padre Abraham y todas esas cosas que existen aquí en la Biblia, pero no querían recibirlo a Jesucristo como su único Salvador personal. ¿Sabe lo que le dijo Jesús? Vuestro padre de ustedes es Satanás el diablo. Es mentiroso, es el padre de mentira, porque en él nunca hubo verdad, siempre hubo mentira. Ese es su padre, le dijo Jesús. Amigo, para muchos que se dicen ser eruditos, pero que no tienen la guía del Espíritu Santo de Dios, esta palabra no le va. Porque ellos dicen, no, pues se lo estaba diciendo a los judíos de aquel entonces. No para nosotros, dice. Sí, para nosotros. Sí que está en vigencia esta palabra. Con esa misma autoridad que Jesús le habló a los judíos, hoy nos habla a nosotros. ¿Somos de Dios o somos del diablo? Así clarito. Ni por más que tenga carita de ángel, que no maté ni una mosquita, como así se dice acá en mi país, si no lo recibís a Jesús, no sos de Dios. Vuestro padre es el diablo, tal como se lo dijo Jesús a los judíos de aquel entonces. Por eso, mi amigo, se predica el Evangelio. Por eso que se exhorta el Evangelio, para que la persona vuelva en sí. Usted sabe que hay una palabra de Dios, que Dios puso un ejemplo ahí. Hablaba del hijo pródigo. Dice que el hijo le pidió los bienes a su padre. Y el padre no se negó, se lo dio. Y se fue lejos. Y malgastó todo sus bienes que le pertenecía, que su padre le había dado. Y dice que en un momento se encontró en un estado muy crítico en su vida, con hambre, mucha miseria. Dice que, además, cuidaba cerdo. Dice que deseaba comer la comida de esos animales. Y de pronto volvió en sí. Fíjese cómo usó el libre albedrío. Volvió en sí y se puso a pensar y dijo, ¿yo qué hago acá? Sufriendo. Mientras mi padre, a los jornaleros, no les falta nada. Y volvió en sí y dijo, voy a volver a mi padre. Le voy a pedir perdón. Y voy a decir, he pecado contra ti y contra el cielo, o sea, contra Dios. Y te ruego que me reciba como uno más de tus jornaleros. Pero Jesús lo recibió y lo estaba esperando. Hizo gran banquete, porque su hijo estaba muerto y había vivido. Amigo, ¿qué hizo ese varón? ¿Qué puso ejemplo Jesús? El libre albedrío. ¿Cuántas personas que han conocido el Evangelio y se han descarriado? ¿Cuántas personas piensan y dicen, ¿qué estoy haciendo acá? Y esta palabra no solo va para los creyentes, sino para los impíos, aquellos que no conocen a Jesucristo. Porque no los olvidemos que Jesús, nuestro Dios, es el creador del ser humano. Lo hizo al hombre a imagen de su semejanza. ¿Para qué? Para que el hombre sea feliz, obtenga la salvación eterna a través de su Hijo Jesucristo. Porque Dios no hace excepción de persona,
Dios nos ama a todos por igual, pero claro, el resto de la persona es creación de Dios, pero no son hijos de Dios. Y para que sean hijos de Dios, el ser humano tiene que volver en sí cuando alguien le está predicando el Evangelio y decir, Señor, heme aquí, te necesito. Mi amigo, que Dios te bendiga mucho y si Dios así lo quiere, estaremos nuevamente extendiendo el reino de los cielos.